En mayo de 1945, las tropas del Ejército Rojo tomaron Berlín. Era el fin de la guerra y la hora de la capitulación. La guerra costó 50 millones de vidas. De ellas, 22 millones fueron soviéticas, 421.000 inglesas y 400.000 norteamericanas. Creo que la expropiación petrolera de 1938 le dio un sentido de confianza, de seguridad y de independencia al gobierno, al pueblo y a la nación entera. Por otra parte, desde el punto de vista económico, México durante muchísimos años disfrutó de un petróleo, de una disponibilidad de petróleo a precios considerablemente más bajos que los del mercado internacional, lo cual a su vez pudo significar un apoyo, un estímulo al crecimiento de muchas industrias en México que de otra manera hubieran tenido que importar el petróleo a precios más caros, retardando con esto su crecimiento. Fue un cambio gigantesco en la industria petrolera mundial. Esto provocó un nacionalismo que ya existía, ya hervía en todas las partes del mundo donde los petroleros habían hecho tantas cosas criticables, que se creían pues los amos del país donde estaban trabajando. Pagaban muy poco, pagaban menos del 10%. En 38 se dieron cuenta que el nacionalismo era una grave amenaza y cambiaron su actitud, le dieron más participación a los países, hasta que en 1945 surgió el famoso 50-50 con Venezuela. Entonces ya era un buen negocio para Venezuela y lo fue también para Arabia Saudita, y se generalizó debido a la acción expropiatoria del general Cárdenas. Con Ávila Camacho se dan los primeros pasos en cuanto al desarrollo de Pemex. Uno muy importante es la modernización de la refinería de Azcapotzalco, que ya para entonces se llama 18 de marzo, para surtir todo el centro del país. Es decir, en este momento ya la orientación de la industria ya no es hacia la exportación, sino hacia abastecer el mercado interno. Se comienza a trazar el oleoducto que va desde Poza Rica hasta Salamanca, en Guanajuato. Se hace la primera etapa que llega hasta Querétaro, pero ya con la idea de colocar una refinería en el corazón de la República prácticamente. Harry S. Truman, recordado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fue el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en visitar la Ciudad de México. Llegó el 3 de marzo de 1947 en su avión La Vaca Sagrada. En el Distrito Federal, Truman rindió un solemne homenaje a los héroes de Chapultepec y, partidario de los tratados de comercio bilateral, se comprometió a ayudar a México en la erradicación de la fiebre aftosa para impedir que ésta cruzase el Río Grande o Bravo. Eran los días del presidente Miguel Alemán y del impulso económico. Estados Unidos lo primero que hace con el gobierno de Truman es una ponderación sobre la situación del país respecto a la disponibilidad de materiales estratégicos sin los cuales la nación no puede actuar
económicamente a nivel internacional. Se llega a la conclusión de que los Estados Unidos ha venido sobreexplotando sus recursos naturales estratégicos. En 1846 en adelante, no olvidar, los Estados Unidos es una potencia con una proyección prácticamente unipolar, multidimensional. Es el banquero del mundo, es la fábrica del mundo, es el productor de granos del mundo, es el banquero del mundo, y está articulándole a una Europa devastada por la guerra y a un Japón hecho cenizas por el lanzamiento de la bomba atómica, toda una estrategia que podríamos llevar a conocer exactamente como la consolidación de la Pax Americana. En este contexto, la política de los Estados Unidos se va orientando centralmente, por lo que respecta a petróleo, al control del petróleo del Oriente Medio, que históricamente desde los 20s y 30s ya había sido muy dominado por los intereses ingleses y franceses. A partir de 1946, el país vivió un auge económico gracias al desarrollo de la industria petrolera nacional. En 1948, se abasteció por primera vez gas natural a Monterrey y se inició para Pemex la etapa del crecimiento industrial. Pero visto ya a la distancia, con los años que nos da más de medio siglo, entonces podemos ver que ahí se inicia una nueva etapa histórica. Si al principio la industria petrolera fueron, por así decirlo, los vaqueros, los personajes pintorescos, o los piratas también podemos decir, que a base de voluntad y de un montón de buenas y malas artes, crearon sus grandes compañías. Rockefeller es el símbolo de esto. Luego, con el paso del tiempo, las empresas son tan grandes que ya rebasan a las personas y se convierten en eso, en sociedades de acciones enormes, en gigantes sin personalidad, pero con mucha fuerza. En el caso del 38 se inicia el momento en que los países donde están los yacimientos, al menos por lo que hace al mundo subdesarrollado y al mundo que está en la periferia del sistema internacional, ellos se van a hacer cargo de controlar la producción. The Mexican nationalization in 1938 was not the first nationalization, of course. You'd already had one, for instance, in Bolivia. But nevertheless, the nationalization in Mexico did establish a model that was followed in the rest of the world with the creation of a state oil company that held a monopoly position in the industry. And the model and the effects of what happened in Mexico in 1938 played out around the world in the 1950s and 1960s and into the 1970s. So really the events of 1938 Mexico echoed in the world right down through the 1970s. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.